¿Cuántas veces el ser humano nos anima a que nos parezcamos más a aquel o aquella por X o tal razón, por vanidad, por conveniencia? Hay muchas maneras de querer parecernos a alguien y la verdad, muchos se quedan en el intento de buscar en quién reafirmar su imagen, su identidad, sin entender el porqué, pero la verdad es otra. Necesitamos un corazón humilde para entender de dónde provenimos, un corazón que nos lleve a entender cuál es nuestra verdadera identidad, nuestro enfoque, a preguntarnos por qué la palabra habla de que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y es eso lo que nos lleva a querer o anhelar vivir bajo la poderosa mano de Dios. Y eso es lo que nos lleva a querer anhelar parecernos a Él. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya. Le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy es llamado el devocional. Un corazón obediente y humilde. Hay un solo ser que debe ser nuestro referente para imitar, un ser que se despojó de sí mismo para cumplir con la voluntad del Padre, sin oprimirnos, sin condicionarnos, sin obligarnos, el que todo lo dio primero por cada uno de nosotros, por usted, por mí. Y dice la palabra que nos respalda en Filipenses 2, 5, 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un pasaje que anima a los creyentes a tener la misma actitud de humildad y de servicio que tuvo Cristo. Pero ¿por qué la importancia del sentir? En el versículo 5 de Filipenses 2 vemos que hubo un sentir en Cristo Jesús como una característica que nació de lo profundo de su ser. El sentir debe ser también nuestra característica, porque si viene del profundo de nuestro ser, va a guiarnos en nuestras decisiones y acciones. Por lo tanto, es importante asegurarnos de que los sentimientos que tenemos sean los correctos, especialmente si queremos seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Este sentir que hubo en Cristo Jesús es el que nos debe llevar a reflexionar. Él es nuestra guía y nuestro modelo a seguir. Él vivió en la tierra como un ser humano y enfrentó las mismas tentaciones y los mismos problemas que usted y yo enfrentamos cada día. Pero su ejemplo en todos los aspectos fue perfecto. Por eso, a través de su vida y de sus enseñanzas, podemos aprender mucho sobre cómo podemos vivir o llevar nuestro diario vivir. ¿Qué nos enseña esta palabra? En el versículo 5 dice, haya en vosotros este sentir. El apóstol Pablo nos llama a imitar el carácter de Cristo. Este sentir es esa disposición de humildad, de entrega, de obediencia. Y nos explica que no se trata solo de imitar acciones externas, sino de tener esa misma actitud interior que tuvo Jesús, ese desinterés personal, esa humildad, ese servicio, pero sobre todo esa obediencia total a Dios.
En el versículo 6 dice, siendo en forma de Dios. Nos enseña que Jesús es Dios por naturaleza, con toda su gloria y su poder. Pero nos explica que a pesar de su divinidad, Jesús no se aferró a su igualdad con Dios como algo que debía proteger celosamente. No usó su condición divina para su propio beneficio, sino que estuvo dispuesto a renunciar a todos sus privilegios. ¿Estaría usted dispuesto a renunciar a lo que tiene? En el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. Y Pablo describe esta actitud de se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Aquí es donde se representa el autosacrificio de Jesús y la capacidad de entrega a toda la humanidad. ¿Qué nos enseña? La verdadera grandeza está en el servir. Despojarnos de sí mismos costará trabajo, pero saber que servir, que es un acto de amor hacia los demás, pero sobre todo es la retribución de gratitud a Dios por habernos amado primero, por haber entregado su Hijo para nosotros poder tener una nueva vida. Este acto no solo es la muestra del amor por la humanidad, sino nos muestra la capacidad que debemos tener para estar dispuestos a sacrificar nuestra propia comodidad y comodidad por los demás. Por eso nos explica que Cristo voluntariamente dejó su gloria celestial y tomó la posición de un siervo. Eso no significa que dejó de ser Dios, sino que puso a un lado sus derechos y se hizo simplemente humano, mostrando así su amor y humildad. En el versículo 8 habla de que se humilló a sí mismo. Pablo destaca la humillación que Cristo tuvo cuando se hizo hombre y la obediencia que tuvo hasta la muerte. Es importante notar que la humillación no fue algo que le fue impuesto a Cristo, sino que fue una elección consciente que él hizo. Cristo decidió dejar de lado su gloria celestial para venir a la tierra como un hombre, para experimentar el dolor, el sufrimiento y las limitaciones humanas. Él sabía que su obediencia al plan del Padre significaría su muerte en la cruz, pero aún así escogió someterse a la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña entonces este versículo? Que la humildad nos lleva a la obediencia y que la obediencia nos guía a cumplir el propósito de Dios, aunque nos cueste. Jesús no solo se hizo hombre, se humilló para aceptar una muerte vergonzosa y dolorosa, la cruz. Fue una obediencia voluntaria por amor al Padre y esto lo hizo para podernos redimir a nosotros del pecado. La humanidad había quebrantado su relación con Dios, se habían apartado de Dios por el pecado y se habían roto las relaciones con Él. Pero esta obra hizo que nuevamente, al ser redimidos, pudiésemos volver a tener la relación con el Padre. ¿Está usted dispuesto a renunciar a su orgullo para servir a otros? ¿Obedece usted a Dios incluso cuando sabe que es difícil o doloroso? ¿Acaso tiene ese mismo sentir que tuvo Cristo, que luchó por mantener una posición de humildad? Pero tú, ¿qué haces? ¿Te pasas luchando por mantener una posición de reconocimiento, de prestigio? Concluimos hoy en este devocional que Filipenses 2, 5, 8 es una invitación poderosa a vivir como vivió Jesús, con humildad, con servicio y con obediencia, y que eso solo puede nacer de un corazón de carne, un corazón que fue transformado.
Ese corazón de piedra que de pronto usted hoy está teniendo necesita ser cambiado, destruido, fragmentado. Permítale a la presencia del Espíritu que mora en usted, pero dígaselo, que necesita tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu, pero sobre todo que le dé la humildad y la grandeza de servir y no de ser servido, porque la exaltación que usted o la recompensa que usted va a recibir vendrá después de que sea capaz de humillarse ante Dios. Bendiciones.